Tengo el gusto de recibir al diputado y economista Bruno Giometti en Legítima Defensa Segunda Dosis. ¿Cómo andás, Bruno? Muy bien, y bueno, agradecerte la invitación, Leandro. No es la primera vez que te invitamos. No es la primera vez que me invitan este año. De familia. Él tiene responsabilidades de cuidado permanentemente. Sí, justo los miércoles y los viernes, entonces ahí las dificultades, pero bueno, desde el año pasado que no venía en otro rol, y bueno, este año varias veces me habían invitado y no habíamos podido coordinar, pero bueno. Bueno, Bruno, ¿cómo te lleva este rol de diputado? Y bueno, ha sido un año de mucho aprendizaje, de adaptación. Fíjate que yo estuve durante 15 años haciendo, como quien dice, lo mismo, dando clase en facultad, en el Instituto Cuesta Duarte, obviamente que implicaba siempre variaciones en las tareas, pero bueno, esto fue prácticamente que de un día para el otro, cambiar la rutina. Igual ahí es muy importante tu formación de economista, porque se necesita de esos legisladores que entiendan números, que entiendan estas cosas. Sí, sí, y bueno, y en ese sentido, este primer año en que cayó la discusión del presupuesto, pero antes tuvimos todo el abordaje de lo que fue el salvataje de la caja de profesionales, otras discusiones a nivel de lo que fue la rendición de cuentas, con el tema de que resultó que la deuda que nos había dejado el gobierno anterior era mucho más grande que la prevista. Se llevó toda una serie de discusiones económicas desde el primer momento en que asumimos la tarea nueva, que bueno, implicaron casi que de un momento para el otro tener que enfocar y dedicarle mucha energía. Obviamente que fue un proceso de aprendizaje, la tarea parlamentaria, el trabajo en la Comisión de Hacienda, el debate en el propio plenario, que tiene mucho de nuevo para mí. Y bueno, y también el hecho de que en el Parlamento haya habido una renovación grande en esta legislatura, creo que es algo que está bueno porque estamos aprendiendo en conjunto varios y hay mucha gente joven. De los legisladores nuevos, hay muchos jóvenes, hay varios en los partidos de oposición también. Y bueno, en ese sentido, aprendiendo, adaptándome y dentro de lo posible disfrutando la nueva tarea y tratando de hacer lo mejor posible. ¿Sentís que es un lugar con el que se puede disfrutar así? Porque esto siempre que hay vocaciones y hay gente que le gusta más lo ejecutivo, gente que le gusta más lo parlamentario. En tu propio sector político, en el Partido Comunista, recuerdo alguna vez, no sé si fue Andrade o fue Juan Castillo que dijeron, estaban en una de estas responsabilidades, que no, yo me vuelvo para el sindicato, decía, al PIT-CNT, porque se sentían más en esas otras funciones. ¿A vos te gusta esta del trabajo parlamentario? Sí, yo disfrutaba mucho mi trabajo anterior como economista en el PIT-CNT, me sentía muy a gusto. También es cierto que la tarea parlamentaria, que requiere mucho estudio, seguir un tema en profundidad, es algo que creo que lo puedo hacer y lo estoy tratando de hacer lo mejor posible. Yo tampoco tengo un perfil de gestión pública, en el sentido que soy una persona capaz que bastante parsimoniosa para hacer las cosas. No me veo en un rol de estar ejecutando y en un rol más ejecutivo, pero bueno. No lo descartes, En la tarea parlamentaria tampoco es que me veo como pez en el agua. Tampoco soy una persona que se siente súper cómoda a la hora de hacer grandes discursos o cosas por el estilo, pero bueno, estudiando los temas, haciendo algunas exposiciones, dando algunos debates, diría que lo estoy tratando de disfrutar lo más posible. Cierto que es una tarea que a veces tiene mucho de encerrarse, tener que estudiar un tema, trabajo invisible. De todas formas, los parlamentarios, además de ser legisladores, que es una de las funciones, la otra es la de la representación. Y la representación implica ir a comités de base, juntarse con sindicatos para conversar sobre eventuales insumos para hacer propuestas. O sea, tiene mucho también de lo que uno se va armando como agenda para salir hacia afuera y dialogar con la sociedad, y que eso después tenga algún tipo de resultado en lo que uno lleva para la elaboración legislativa. Así que, en cierto modo, a gusto, por lo menos este primer año. Y bueno, y me tocó trabajar en la Comisión de Hacienda, que cuando se discute el presupuesto funciona de manera integrada con la Comisión de Presupuesto, que fue una discusión linda, interesante y profunda, ¿no? ¿Estás conforme con lo que lograron aprobar en diputados con el presupuesto? Bueno, diría que conforme... De acuerdo a las condiciones, porque acá hay discusiones, perdón, sí. La pregunta la voy a reformular. Yo me doy cuenta de que todo el mundo le gustaría brindar más recursos para cosas donde se necesita. Pero de acuerdo a las condiciones, ¿te parece que, bueno, que estás... Ahí quiero saber si estás conforme. Sí. Eso que decías, nunca nadie va
va a decir que está conforme 100%. Yo soy de los que creen que la principal discusión de este presupuesto era si ante la situación fiscal compleja que teníamos, si se aplicaba, digamos, un ajuste fiscal convencional, que es lo que hubiera hecho un gobierno de derecha sin ningún tipo de prurito, o se buscaban otros mecanismos para evitar tener que hacer un ajuste fiscal sobre el gasto público, sobre el gasto social, y se generaba algún remanente para hacer algunas políticas específicas. Y yo creo que eso fue lo que se saldó con el tema de las modificaciones tributarias que hubo. Yo creo que esa fue la principal discusión pesada del presupuesto, fue ese, no tanto si se daban 2 pesos más para acá o para allá, sino decir, bueno, ante esa situación que hay que... No hay plata, para decirlo en una frase muy sencilla, y hay que cerrar las cuentas públicas porque no se puede tener un déficit de 4 puntos del PBI de forma perpetua. ¿Cómo hacemos para ajustar eso? ¿Subimos el IVA? ¿Bajamos el gasto público, que es lo que hubiera hecho la derecha? ¿O buscamos mecanismos para incrementar los ingresos del Estado por otras vías? Bueno, fue lo que se terminó votando. Impuesto mínimo global para que las transnacionales que operan en el país, que pagan impuestos en el exterior, ahora los paguen acá. Impuesto a las ganancias de capital en el exterior, ¿sí? Y bueno, y eso permite tener, poder mantener la línea de base de 2024 en el presupuesto, no tener que hacer ningún recorte en ningún rubro y generar un remanente de 140 millones de dólares, que sin duda es muy poco para las necesidades que tiene el país, el pueblo, sobre todo los ministerios más vinculados con la parte social. Pero bueno, en ese sentido creo que es un logro haber salido de esa manera del presupuesto, más allá de que ahora creo que tenemos un quinquenio donde hay que seguir construyendo de aquí en adelante. No podemos decir, digamos, con el presupuesto resolvimos los 5 años y ahora vamos con piloto automático, sino que creo que la rendición de cuentas del año que viene va a ser muy importante. Se va a iniciar con la presentación que va a haber este lunes de la propuesta del 1% del PIS-CNT, una discusión tributaria. Creo que algo que logramos en el presupuesto fue poder dar la discusión tributaria, que dejó de ser un tabú. Se discutió los impuestos, se votó, y ahora hay que seguir adelante con eso. Está bien. Pero el impuesto global es una cosa que venía medio acordada en la OCDE. Yo estuve viendo, son como 140 países los que han acordado implementarlo, 45 los que ya lo han implementado, incluyendo países como Argentina. O sea, no puedo decir que esto sea, digamos, de un gobierno de izquierda en sí mismo, sino dentro de un acuerdo global, ¿verdad? Sí. Te pregunto esto porque... La derecha en el Parlamento fue lo que más combatió en toda la discusión presupuestal en diputados, por lo menos ahora la del Senado se va a dar en las próximas semanas, fue lo que más combatió. No querían saber nada, los 48 o 47 diputados del Partido Nacional y el Partido Colorado no querían saber nada ni con el impuesto mínimo global, ni con el gravamen a las ganancias de capital en el exterior. Claro, si uno lo mira desde la órbita desde la izquierda, nosotros hubiéramos ido todavía a más y creemos que hay que seguir en esas medidas vinculadas con la justicia tributaria, que en definitiva es lo que plantea el programa del Frente, no es nada del otro mundo, pero digo para aquilatar un poco cómo fue la discusión presupuestaria. Ahora, con estos números que se están aprobando ahora, incluso en el Senado, creo que con un refuerzo adicional, además, por lo menos eso pretende la bancada mayoritaria, que es la del Frente Amplio, a la educación, a la universidad, a las universidades e incluso a la justicia, se está lejos todavía de cumplir con lo que dice lo que dice el programa del Frente Amplio. Por ejemplo, en el tema de la educación, que se habla de ir hacia un 6% del producto, 6 más 1, y de acuerdo a lo que nos han dicho los actores, corre riesgo incluso de bajar su relación con el producto por debajo del 4,5 a final de periodo, con estos números de hoy. Entonces te lo ato esto con lo que se va a presentar mañana lunes en el Paraninfo de la universidad con lo del 1%, porque tu sector político y el PIT-CNT han planteado que la posibilidad de gravar a los sectores más ricos o a ese 1% con el 1% permitiría financiar políticas en particular vinculadas a la pobreza infantil, en fin, generar una cierta cantidad de recursos que hoy no se disponen. Pero el gobierno no parece estar en esa línea. Contanos un poco de qué va esa propuesta y por qué ustedes quieren insistir con esta discusión. Sí, yo creo que lo de que el gobierno no está en esa línea es algo que está en debate y en construcción. En realidad, en el propio presupuesto, yo soy de los que creen que si el PIS-CNT no hubiera planteado lo del 1% quizá el 1 de mayo, capaz que en el presupuesto no teníamos alguna de estas medidas de carácter tributario.
es contrafáctico. Lo que digo es que, bueno, se terminaron colocando algunas medidas que si uno lo mira en abstracto, podrían ir en contra de esa, digamos, estrategia de captación de inversiones a como dé lugar que uno podría pensar que tiene el Ministerio de Economía. Entonces yo creo que es un equilibrio, es una construcción permanente. Creo que las medidas del presupuesto en materia tributaria son positivas en la medida de que van en la lógica de que pague más el que tiene más y permitan recaudar, y esa recaudación va para educación, vulnerabilidad social, etcétera. Y creo que hay que ir a más en eso. Creo que lo que quizá el Poder Ejecutivo no está convencido es que, por ejemplo, sea por la vía de la imposición al patrimonio. Pero eso es un debate. Hay muchos técnicos, por ejemplo, Mauricio de Rosa, otros compañeros que han participado de la Comisión Consultiva del PICNT, que dicen, no, es posible, por la vía de la tributación al patrimonio, generar recursos, y eso no implica que se van digamos, a expulsar las inversiones del país ni nada por el estilo. Y va en la línea de lo que plantea el programa del Frente. El programa del Frente plantea como dos pilares de la política tributaria. Bajar la desigualdad, y lo del 1% apunta a eso, porque implica gravar a una cúpula muy pequeña para tener recursos para los de abajo. Es algo bastante sencillo de entender y de comunicar. Y tiene un segundo pilar que es que la política tributaria tiene que promover el desarrollo productivo con cambio estructural, con cambio de la matriz productiva. Y ahí nosotros hemos colocado en estos días, e incluso en la nota que nos hicieron caras y caretas, el tema de las exoneraciones fiscales, que es algo que también ha estado en debate. Nosotros decimos que las exoneraciones fiscales son algo que se tiene que revisar permanentemente, no puede ser un sistema estanco. Y bueno, y en ese sentido el gobierno ha dicho que está preparando un decreto que modifica algunos criterios de la promoción. Hay un informe del Banco Mundial que dice que se podría recuperar un 0,4 que se está perdiendo por del FMI. Del Fondo Monetario, ¿no? Sí, ahí hay varios trabajos que un poco lo que, si uno los mira en conjunto, podría para concluir. 0,4 son como 300 millones de dólares, sí, ¿no? Hay varios trabajos que, si uno los mira en conjunto, lo que puede concluir es que Uruguay tiene una muy alta magnitud en la exoneración fiscal a las empresas. O sea, si uno mira la comparación a América Latina, Uruguay está en tercer lugar en 18 países en exoneraciones fiscales sobre PBI. Si uno lo compara con 2019, aumentó 1 punto del PBI lo que exoneramos en impuesto al patrimonio de IRAE. Uno dice, bueno, ¿en qué medida en 5 años estamos gastando 800 millones de dólares más en beneficios a empresas? ¿En qué medida eso se ha traducido en desarrollo productivo? No parece muy claro. Entonces, no es cuestionar todo el modelo de promoción de inversiones, pero es decir, hay que ajustarlo y que sea direccionado a inversiones que generen desarrollo productivo de forma más contundente. Uruguay ha exonerado las inversiones de bancos que tienen récord de ganancia en los últimos años, ha exonerado inversiones de Movistar, que es una empresa que compite con Antel, o sea, entra todo en la exoneración de inversiones. Entonces, nosotros un poco lo que decimos en la línea del programa del Frente es que hay que ser un poco más puntilloso y exigente en qué inversiones se promueven, y quizá otras no se tienen que promover, igual probablemente van a venir a instalarse en Uruguay. Digamos, hay empresas que aún sin esas exoneraciones seguramente tengan ganancias muy, muy buenas, y bueno, hay que darle un poco de seguimiento a eso porque también permitiría ahorrar recursos. El FMI, como bien decías tú, hizo un informe que sería como de mínima, si uno lo piensa, lógica FMI es bastante conservadora, de mínima se podría ahorrar un 0,4 del PBI si se rediseña el sistema de promoción de inversiones. Es algo, 0,4 puede sonar poco, pero en realidad es mucha plata, es más de lo que estamos distribuyendo en el presupuesto, por ejemplo. ¿No? Entonces, tema del 1%, tema de las exoneraciones fiscales, tema de ver qué ha pasado con los depósitos y las inversiones en el exterior, que han crecido mucho en los últimos años. O sea, hay toda una agenda en materia tributaria en ofensiva que me parece que la izquierda tiene que discutir sin tabús y sin buenos y malos. No es una cuestión de decir, no, los buenos somos los que defendemos el 1% y Odone, y los que no están convencidos son los malos de la película. Creo que hay que dar la discusión y caminar hacia adelante con esos objetivos, en definitiva, ¿no? Más igualdad y más desarrollo productivo. Bruno, vamos a hacer un corte y seguimos conversando. Bueno. Vamos a un corte. Seguimos conversando con el economista Bruno Giometti, que no puede creer las cosas que yo digo, pero...
Bruno, es así. Lo escribió el príncipe, ¿sí? El clip. Con el clip, sí. Y además lo Verán. escribió un viejo anarquista, el príncipe Kropotkin, ¿no? La conquista del pan. Ujú. Bueno, esto implica, es así. Bueno, Bruno, quiero que nos cuentes un poco sobre la actividad que se va a organizar, que se va a realizar mañana en el Paraninfo. Sé que la convoca el PIT-CNT, pero vos estás, supongo que vas a participar y además has estado mucho tiempo vinculado al Cuesta Duarte y decíamos, estás dentro de los sectores políticos del Frente Amplio que están llevando adelante esta discusión también en los comités de base del 1% al 1%. Varias preguntas. ¿Por qué creen ustedes que hay que en este debate hay actores, por lo menos dentro de la izquierda, ni hablar en la derecha, pero en la izquierda, que dicen, no, si se grabara, si se instrumentara esto mediante, yo sé, ampliación del impuesto a patrimonio, no sé qué, eso perjudicaría la erradicación de inversiones o terminaría siendo como darse un tiro en el pie? ¿Por qué creen eso? Sí, primero, antes de responder eso en concreto, quería decir que me parece muy bueno que la propuesta la impulse y la presente el PIT-CNT, que fue el que tuvo la iniciativa el 1 de mayo. Logró conformar una comisión consultiva, le llamaron, con compañeros que son los mayores expertos que hay en este país en la materia. Hablamos de Mauricio de Rosa, Andrea Vigorito, Gustavo Viñales de Simbe, Carlos Grau de Simbe. O sea, estamos hablando de colegas que tienen los mayores estudios en ciencia económica en este país y que contribuyeron durante varios meses a elaborar los aspectos técnicos de la propuesta, que en última instancia, digo aspectos técnicos porque no es una propuesta técnica, la propuesta es política, es una propuesta que tiene conceptos políticos por detrás, digamos. Creo que tiene mucha rigurosidad técnica en base a esta elaboración, como decía, y en definitiva es una discusión que tiene que dar la sociedad y me parece muy sano que terminando este primer año de gobierno y con 4 años más de gobierno por delante, se plantee esta discusión de un tema que es absolutamente urgente, ¿no? Yo, como economista, quizá miro más la parte del tributo del 1%, pero en realidad lo central en esta propuesta es para qué se quiere recaudar esos fondos, que es para destinar a la erradicación de la pobreza infantil y adolescente, ¿no? Que Pero no es ahí donde está el debate, o sea, me refiero a que, perdón, yo no veo que haya nadie dentro de la izquierda en contra de destinar recursos a resolver este problema de la pobreza Está infantil. bien, pero el problema lo tenemos ahora, tenemos un 30% de niños, Sí. niñas y adolescentes por debajo de la línea, que viven en hogares que están por debajo de la línea de pobreza, y hoy por hoy no están los recursos para hacer frente a eso, ¿no? Pasamos una discusión del presupuesto y la realidad fue que lo que pudimos redistribuir es muy insuficiente como para plantearse una perspectiva de erradicación de la pobreza infantil, que es lo que tendríamos que plantearnos. Entonces, esta es una propuesta que va en una dirección de que se podría, según lo que dicen esos estudios que se han conversado y que se van a plantear el día lunes, que se podría recaudar fondos como para dar una respuesta mucho más contundente en materia de erradicación de la pobreza infantil. Eso por un lado. Después la discusión de si el instrumento es el mejor, una sobretasa del 1% al impuesto al patrimonio, de los que tienen patrimonios por más de $1 millón, yo creo que es algo que está abierto a la discusión. El PIT-CNT lo ha dicho incluso, que no es una propuesta cerrada, sí es una propuesta que se tira sobre la mesa y tiene fundamentos técnicos muy fuertes, ¿no? No es sencillo salir a decir, bueno, no, esta propuesta lo que va a hacer es generar un descalabro económico, todas las inversiones se van a ir, porque no es cierto. No, Brasil, sin ir más lejos, está transitando una reforma tributaria que tiene bastantes puntos de contacto con esto. Se han reducido los impuestos en Brasil a las capas medias, digamos, trabajadoras, y se han aumentado los impuestos a la cúpula empresarial, a ese 1% más rico. Hay otros países donde hay impuestos al patrimonio, quizá no son todos, pero bueno, hay margen como para decir que es una propuesta que no está salida de ningún lugar extraño, ni que es descabellada. Y bueno, tiene respaldo técnico importante en Uruguay, es algo que se ha planteado por parte de premios Nobel de Economía para otros países del mundo, con lo cual lo vemos con muy buenos ojos, que se abra el debate y bueno, que se pueda instrumentar una propuesta que vaya en la dirección de reducir la desigualdad y de erradicar en definitiva la pobreza en niños y adolescentes, que es urgente no solamente por un tema ético, sino por un tema incluso de sostener materialmente el desarrollo futuro. No podemos pensar en un desarrollo económico razonable
con el 30% de los menores de edad bajo la línea de pobreza, porque van a ser los trabajadores dentro de 10, 20 años. Pero Bruno, ¿por qué en Brasil el presidente Lula logra aprobar un impuesto a los superricos y Sin mayoría parlamentaria. sin por mayoría cierto. y acompañarla más de una exoneración o de una especie de mínimo no imponible mayor que saca 30 millones, 25 millones de personas para afuera de los que estaban pagando, ¿no? Impuestos como a la renta? ¿Por qué en Nueva York Sora Mamdani dice vamos a hacerle un impuesto y en Uruguay eso no se puede? Eso yo quiero porque yo estoy seguro de que los economistas que dicen que no, salvo los que están en contra de cualquier cosa que afecte a los ricos, dicen no, que tienen algún argumento para decir eso. Argumento de decir, no, mirá, parece que te conviene, pero no te conviene. Yo me gustaría saber esto. Y vos como economista, ¿cómo lo ves? ¿Realmente pensás que corren riesgo las inversiones, que corren riesgo la actividad económica? ¿Cómo lo ves? No, yo creo que el caso de Brasil igual es peculiar porque ellos venían como bastante atrás en materia de desigualdad si uno lo compara con Uruguay, entonces quizá ese sea uno de los factores que pueda explicar. Sí, es cierto que lo que estás moviendo a ese mínimo no imponible todavía está por debajo del Uruguay, ¿no? Claro. Pero el impuesto a los superricos se lo pone. Sí, exacto. Siempre en cualquier lugar. Y sin mayoría parlamentaria, que es algo que muchas veces en Uruguay se esgrime, en este quinquenio se dice, bueno, cualquier propuesta que hagas muy disruptiva choca con el tema de la mayoría parlamentaria. Y eso yo desde el 15 de febrero que me tocó asumir la banca en un parlamento sin mayoría parlamentaria automática, lo que vengo diciendo es, si hay empuje desde afuera, en este país, en el siglo XX, se han aprobado leyes muy avanzadas en gobiernos con mayoría parlamentaria de derecha. Y eso la ley se orgánica logró, de la universidad. la ley orgánica, la ley de vivienda del 69, o sea, hay una serie de leyes avanzadas, la propia ley de Consejo de Salario de 43, o sea, eso se logra con empuje desde Mucha afuera. gente en la calle, Eso es algo que hoy no tenemos. Y es cierto, creo que el principal factor de que todavía nos cuesta avanzar en propuestas más de izquierda, más transformadoras, es que nos falta más movilización que empuje en esa dirección. Creo que la propuesta del PICNT, una presentación pública en la universidad con mucha fuerza, va en el sentido de generar ese grado de movilización que es lo que necesitamos. No va a depender tanto de la perfección técnica de la primera propuesta, sino de la movilización que se logre y las voluntades que se logren atrás de eso. Y creo que es algo que es posible, capaz que es algo muy optimista de mi parte. Estamos en un momento incluso en el mundo donde el viento pareciera estar en sentido contrario. Estamos viendo que, no sé, en Argentina lo que está pasando, una reforma laboral recontra regresiva, un sometimiento total a Estados Unidos en materia comercial y de entrega de recursos naturales, pero bueno, en Uruguay tenemos un gobierno del Frente Amplio que ganó con un programa transformador de izquierda, quizá no demasiado radical, quizá en Uruguay nadie se espera cambios muy radicales de un día para el otro, es una característica de este rincón del mundo, pero sí de ir generando progresivamente medidas que sean en una dirección de lo que plantea en este caso el programa del Frente. Y creo que esto del 1% va en esa dirección. Yo estoy convencido, y esto como economista, de que es una propuesta que tiene mucha solvencia técnica y que no me han dicho ninguna razón contundente para pensar que si se pone una medida de este tipo, todos los capitales se van a ir o va a generar más costos que beneficios en materia de inversión. Yo creo que las decisiones de inversión mayormente van por otro lado y que uno le pida un 1% al 1% más rico no es algo que le va a mover la aguja. Quizá puede pasar que alguna empresa o algún multimillonario que haya venido a hacer la residencia fiscal en Uruguay en los últimos años se vaya. O sea, eso siempre es posible en cualquier decisión económica que se toma. Pero creo que los beneficios de una propuesta de este estilo para la sociedad, para los sectores más vulnerables, serían mayores que los costos. ¿Y cómo se instrumentaría algo de esta naturaleza? ¿Tenemos la información? O sea, cuando hablamos de los más ricos, es una cosa hablarlo y otra cosa decir, estos son los más ricos y de esta manera capto ese tal 1%, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Bueno, eso los compañeros que estuvieron en la comisión consultiva de la elaboración de estas propuestas seguro que saben mucho más que yo. Allí está Gustavo Viñales, que es un experto en materia tributaria, Andrés Blanco, que es el catedrático de Derecho Tributario de la Facultad de Derecho, Mauricio da Rosa, que ha estudiado
nada más y nada menos que con Piketty estos temas, o sea, son compañeros que saben, están en la frontera de conocimiento de estos temas. Yo, por lo que he podido aprender de ellos, lo que puedo decir es que hay muchos más elementos que hace 10 o 20 años, Más información. más información real, para poder conocer sobre la riqueza y más, digamos, posibilidades materiales de captar esos recursos, ¿no? Mismo yo hace algunos O meses... sea, no es para la tribuna, no es apruebo esto, pero después lo van a evadir todo, va a ser imposible. Incluso todo. el Estado uruguayo, la DGI, tiene cada vez más información sobre los recursos que están depositados y invertidos en el exterior. Yo hice un pedido de informe hace unos meses y una de las cosas que surge es que entre 2019 y 2024 los activos financieros en el exterior aumentaron mucho. Pero una parte de ese aumento es porque ahora hay más países que reportan la información tributaria a Uruguay. O sea, cada vez Uruguay sabe más de la plata y las inversiones que están depositadas por residentes uruguayos en Suiza, en otros países de Europa. Incluso está en marcha, esto es algo de ahora, un acuerdo de intercambio tributario con Estados Unidos, que es uno de los países donde hay inversiones de uruguayos en materia financiera. Entonces, quizá no es que sea una cuestión de soplar y hacer botellas, de que se pone el impuesto y eso resuelve todo, pero sí que hay mucho más elementos que hace 10 o 20 años para captar estos recursos. Esto mismo lo discutimos en el plenario de la Cámara, cuando discutimos el tema del presupuesto, con lo del gravamen a las ganancias en el exterior, que sería como una partecita de lo que se propone con el 1%. Había algunos diputados de la derecha que decían, no, esto es imposible porque Uruguay no puede recaudar recursos que están afuera. Y la realidad es que hoy la mayoría de los países han avanzado hacia ahí, hacia cobrar impuestos no solamente sobre los patrimonios y los capitales que están en la economía doméstica, sino también los que son de ciudadanos, digamos, uruguayos, pero que se están valorizando en el exterior, porque eso es cada vez más posible, porque hay cada vez más información. Entonces creo que eso, si bien nunca la información va a ser perfecta, la DGI nunca va a tener el 100% de la información de todo lo necesario para recaudar y que no haya evasión, pero estamos mucho mejor por temas técnicos, por temas de convenios de intercambio tributario, que por ejemplo cuando se hizo la última reforma tributaria en 2007. No nos queda mucho tiempo, Bruno, pero quería preguntarle, ¿ustedes están al tanto de cómo va avanzando el diálogo social? Porque eso terminaría en los primeros meses del año que viene, cumpliría el tiempo, y después me imagino que se traduciría en proyectos de ley vinculados con la cuestión jubilatoria, con las cuestiones, bueno, era un marco más grande. ¿Están al tanto de eso? Sí, yo tengo diálogo con los compañeros que participan por el Frente Amplio en el diálogo social. También, conozco, por haber trabajado bastantes años con él, a Hugo Bay, que es el coordinador ahí de la Comisión Ejecutiva del Diálogo. Hasta ahora lo que ha habido mayormente fueron instancias de recolección de insumos, ¿no? Instancias en los distintos departamentos, con organizaciones sociales, seminarios temáticos que fueron importantes en materia de, la parte de cuidados, la parte de edad de retiro, la parte específicamente al régimen jubilatorio. O sea, hubo seminarios temáticos y actividades territoriales para recoger insumos, y creo que es ahora sobre fines de año que se va a estar reuniendo la comisión ejecutiva para empezar a ir generando acuerdos políticos entre los que participan de la comisión ejecutiva, que son los partidos políticos con representación parlamentaria y las organizaciones sociales más representativas. Eso continuaría a principios del año que viene, y la fecha de finalización del diálogo, que según está en el decreto, es, si no me equivoco, el 30 de abril, y eso obviamente tiene una posibilidad de prórroga, creo que de 45 días, pero después de eso ya se tendría que traducir hacia mediados del año que viene en uno o más proyectos de ley que modifiquen cuestiones que hacen al sistema de protección social en general. Algunos de esos temas tienen que ver con las cuestiones jubilatorias, un poco la aspiración por lo menos de mi parte, sería que, por lo menos se ponga sobre la mesa revertir las aristas más regresivas de la reforma jubilatoria que hizo el gobierno pasado, ¿no? Y después discutir cuestiones que hacen a la protección social en un sentido más amplio, que ni estuvieron en la discusión del periodo pasado, llámese cuidados, discapacidad, que tiene que estar en el debate, y generar una reforma que
que no sea como la del periodo pasado, que fue un ajuste fiscal disfrazado de reforma jubilatoria, y que sea una reforma integral, moderna, sostenible financieramente también, por supuesto. Creo que hay que discutir el tema del financiamiento, va a ser uno de los nudos, ¿no? Cómo se financia el sistema de seguridad social, ¿no? Hoy tenemos un sistema de seguridad social que se financia con aportes sobre la masa salarial. Y eso genera un problema que si cada vez la economía está más mecanizada, los aportes se hacen sobre una base que es cada vez menor, y eso no es sostenible. Entonces ahí entra la discusión de los aportes por otro tipo de criterios, como por ejemplo la renta de las empresas, etc. Creo que está bueno que todo eso esté en debate y poder generar los mecanismos para llegar a una reforma el año que viene. Muchas gracias, Bruno Giometti, por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes, espero venir más temprano que tarde de vuelta. Sé que las invitaciones están, así que... Nosotros te vamos a invitar. Yo siempre los invito. A veces están estos los muy responsables. No, espero no haber sido aburrido con todas estas peroratas largas para domingo de noche. A la gente le encanta saber todas estas cosas. Hay otro, mira, te voy a contar. El otro día, creo que fue el viernes pasado, el viernes de la semana pasada, estuvo el vicepresidente de ACE, Daniel Olesker, otro que en ese caso por abuelo, que es difícil engancharlo porque siempre están cuidando. Sí, él tiene 20 horas de cuidados semanales. Sí, lo tienen. No lo moves de ahí, lo bien que hace. Es tremendo eso. No, está muy bien, pero incluso cuando era ministro tenía esa cosa, es una cosa increíble. Increíble no, viste que eso no es lo habitual. Increíble es lo otro, que haya políticos que capaz que nunca jamás 24/7, pero... Tenés razón. Ni se aparecen por la casa. Es verdad eso. Bueno, gracias a todos los que nos están mirando, nos están acompañando. Vamos a ir a un corte y ya en unos minutos estamos charlando y tomando un café con Víctor Hugo Popia velando acá en Legítima Defensa Segunda Dosis.